Monte Oreb, casa de poder, donde el cielo se deja ver. Ven y únete a esta canción, que el fuego arda en tu corazón. Así que pónganse de pie si recibimos en este lugar a nuestro hermano Carballo, Mauricio Carballo, y nos vamos a gozar en el nombre poderoso de Jesucristo. Gloria a Dios, paz de Cristo, hermanos. Es un gran honor para mí estar aquí esta preciosa mañana que Dios nos regala. Y bueno, estoy en la casa presidencial, hermano. Cuando Dios levanta al pastor a nivel de reino, a nivel de como la máxima autoridad, la iglesia debe vivir también a ese nivel del pastor que está siendo puesto como el presidente de esta nación, hermano. No oigo nada. La iglesia debe subir al nivel que subió su pastor, a un nivel de reino, porque los ojos de Dios ahora están sobre la iglesia de Cartago. La iglesia principal ante los ojos de Dios en esta administración están sobre Cartago. Y Cartago debe subir a nivel de reino de Dios. Y debe haber unción y poder del Espíritu Santo. Nosotros anoche andábamos en una casa allá en una montaña perdida de Puriscal anoche. Prediqué a una salita pequeña, a una familia. Y después de la predicación empezamos a orar. Y en la oración cayó un fuego, hermano. Pero un fuego del Espíritu Santo. Y la Mahayas. Y la señora que estaba ahí, el Señor anoche la selló con la llenura del Espíritu Santo. Algo debe pasar aquí. Si esa salita era chiquitita, éramos 10 personas nada más, y cayó un fuego extraordinario que no puede pasar aquí. Lástima que mi tema no es del Espíritu Santo. Mi tema hoy es económico. Estamos sin señal. Pero bueno. Primero porque cuando vamos a hacer algo de parte de Dios, tenemos que ser muy obedientes a Dios y hacer las cosas como Dios las pide que las hagamos. Aún en los más mínimos detalles, hermanos. Siempre pongo un altar para hacer lo que voy a hacer. Voy a ordenar mi altar, poner mi altar. Y vamos a bendecir esta casa, porque esta casa no va a ser suficiente para lo que Dios tiene. Y ustedes no se preocupen qué va a hacer Dios. Ustedes van a decir, ¿y cómo vamos a crecer si esto es todo lo que tenemos? Ustedes no se preocupen. Hagamos que esta casa explote hasta donde ya no quepa ni un alfiler. Y después Dios se encargará de lo demás. Porque Él es el dueño del oro y la plata, el mundo, la tierra y su plenitud, el mar y el universo. Pero quiero que bendigamos esta casa, hermano. Dios me ha pedido que bendiga esta casa, el piso, las paredes, los pelings, el techo, los instrumentos, todo.
Los que están cerca de las paredes, vuélvase a la pared y ponga las manos en las paredes. Porque nos vamos a extender al norte, al sur, al este y al oeste. Y estas paredes no serán suficientes para todo lo que Dios trae para esta casa. Entonces vuélvase a las paredes, ponga sus manos en ellas, ponga usted su mano en una silla. Y ahora porque uno le hace pregunta al Señor, ¿y para qué esto, Señor? Y entonces Él me llevó a Isaías 6, el día que entró Isaías al templo. El templo estaba de luto porque había muerto el rey Usías. Era una temporada de luto, de dolor, de angustia. Se murió el rey. Imagine que se nos muera el presidente, hermano. Así de impactante. Alguien dijo quiera. Así de impactante era lo que estaba pasando. Y entró Isaías. Y dice que cuando él entró, la gloria de Dios llenó el templo. Y la casa de Dios se estremecía. Y los cimientos se estremecían. Esta casa debería estar temblando. Oiga, los quetzales de la casa bailaban, hermano. Los quetzales, esas columnas bailaban. Con la gloria de Dios llenó. Oiga, si no hubiera sido por Isaías, nosotros no sabríamos cómo es un querubín. Ni usted ni yo sabríamos lo precioso que es un querubín, solo porque Isaías vio los querubines. Ese día que se estremeció la casa, bajaron los querubines. Isaías vio a los querubines y los describió con sus alas, 6 alas. Bendigamos esta casa. Ponga sus manos en las paredes, en las columnas. Alguien que toque las columnas, alguien que toque las paredes, alguien que toque el altar. Me gusta este muchacho que está aquí en el altar. Me gusta la gente de altar. A mí me gusta la gente de altar. Me fascina la gente de altar. Me fascina la gente de altar. De los que se pegan al altar. Bendiga esta casa, bendiga. Señor, bendigo esta casa. Yo no sé qué vas a hacer con esta casa, pero yo empujo esas paredes. Empujo esas paredes. Bendigo esta casa. Bendigo este altar. Bendigo este púlpito. Bendigo este lugar. Bendigo este equipo de músicos. Llena esta casa con tu gloria.
Gloria a Dios. Alguien que alabe a Dios, alguien que alabe a Dios. Oh, aleluya. Voy a tocar un tema que le va a estremecer los cimientos al diablo. La honra económica que infarta a Satanás. Dije la honra económica que infarta a Satanás. Vamos a buscar en Hebreos capítulo 7, verso 4. Voy a decirle una cosa. Hay gente que se afana tanto por esto. Ya en las iglesias no se puede hablar de esto. Y pensamos que esto es dinero. Esto no es dinero, esto es un papel. Esto es un sencillo papel. Esto no es dinero. Es más, hay gente que ya no usa dinero. Voy a sacar la que tengo más plata. Hay gente que no usa dinero. No tienen dinero, lo que tienen es una tarjeta. Esto no es dinero, esto es una tarjeta. Y es más, ya hay gente que no usa ni la tarjeta. Pagan con celular. Pero esto no es dinero, esto es un celular. Es más, hay lugares avanzados de primer mundo que ya no necesitan celular. Ya tienen un pequeño chip y pasan a los negocios y solo compran toda la comida y pasan la mano y ya les rebajan el precio. Pero eso no es dinero, eso es humano. Es más, para un ejemplo sencillo de lo que es dinero, ¿cómo nos juega el diablo la idea del dinero? Porque el dinero le juega sucio a los cristianos, porque el diablo es muy astuto y no les gusta que hablemos de dinero en las iglesias. Pero yo soy economista del reino de Dios. Dije, yo soy economista del reino de Dios. Yo he manejado millones de dinero al servicio de Dios. Soy una autoridad en asuntos económicos. Y donde yo voy, el Señor me respalda con mucho dinero. Porque el papá de nosotros es multimillonario. Ese es mi papá. Yo no sé si es tuyo, pero el mío es multimillonario. No sé, la palabra multimillonario yo creo que ni le cabe a él. Porque eso es para la élite de Estados Unidos y de Europa, que con cualquier milloncillo se creen la gran cosa. A propósito, los tengo de pie, no sé, yo voy a estar más tiempo que ustedes parados. Quiero que se le acomode ahí esos billetillos. Con todo el respeto que se merecen las personas nuevas que están aquí con nosotros. Esto no se trata de dinero solamente. Esto se trata de vida, de poder, de autoridad y de poner a Satanás en su lugar. Porque si hay algo que necesita el cristiano es poner a Satanás en su lugar en asuntos económicos. El cristiano debe enseñarle a Satanás que el que gobierna su administración económica es Jesucristo y no Satanás. Tremendo esto. Tremendo.
Creo que de aquí me van a echar a patadas. Oiga, pero el que entienda esto en el espíritu, porque esto es en el espíritu, esto no es asunto terrenal, esto es en el espíritu, y el que lo entienda en el espíritu, hermano, va a trascender hoy. Hoy para usted va a haber un antes y un después. Oiga, yo le aseguro que usted hoy va a tener un antes y un después. Su vida será diferente a partir de hoy. Usted va a prosperar como nunca en su vida usted ha prosperado. Y les iba a decir, para que se sienten, les iba a dar un ejemplito. El señor Maduro, que ya está tan maduro que ya casi cae, él sabe que esto no sirve, esto es papel. Él sabe que no, esto no sirve porque esto es plástico. Él sabe que esto no sirve porque es un aparato electrónico. Él sabe que menos tener un chi ahí en la mano, eso no sirve para nada. Eso vale menos que esto. ¿Sabe qué tiene el señor Maduro? Lingotes de oro. Porque en el reino de Dios lo que se mueve son lingotes de oro. Lo que mueve el reino de Dios no son papelitos ni cartoncitos, es oro. Y no cualquier oro, oro refinado, oro puro, oro líquido. Es lo que se mueve en el reino de Dios. Te va a salir con una perspectiva diferente de lo que es el dinero hoy. Usted pensaba que solamente era salario y platita, no sé. Es algo mucho más elevado y mucho más profundo. Como usted no lo ha sabido, ha tenido una vida tan difícil económicamente. Pero a partir de hoy eso se termina en el nombre de Jesús. Dije que eso se termina hoy en el nombre de Jesús. Bueno, y vean que están aprietos el hombre porque es fácil llevar billetes, papel, es fácil llevar cartones, plásticos, pero resulta que ahora ¿cómo hace para trasladar ese montón de lingotes de oro? ¿Cómo hace para llegar a Nicaragua con todo eso? ¿O cómo hace para llegar a Cuba? Vea que usted ni aguantó estar un ratito de pie. Vea, la hermana Rosibel con la edad que tiene y vea dónde está de pie, la hermana Rosibel. La hermana Rosibel nos tuvo en su casa cuando yo era un niño. Nos tuvo en su casa, nos hospedó en su casa porque mi mamá biológica nos echó por habernos hecho apostólicos de la casa. Y la hermana Rosibel Navarro nos recibió en su casita. Si no, no hubiera predicador aquí. Denle gracias a Dios por la hermana Rosibel que está allá. Ella fue la que nos tuvo en su casa. Por eso hay predicador hoy. Leemos entonces. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. No sé si está el 9, sí, ahí está el 9. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví. Y eso que faltaban 430 años para que se levantara el ministerio levítico. Pero cuando Abraham pasó y hizo pacto con Melquisedec,
Entonces Él pactó por toda su generación y por todo Israel y por toda la época levítica. Gloria a Dios. Antes de orar, quiero presentar a nuestra hermana Yerlin Carolina, que me acompaña, y también presentarles al pastor Yacén Eliaú. Pase para acá para que conozcan a la hermana Yerlin y subas acá arriba con yo. Y para que conozcan también al pastor Yacén Eliaú, que viene en camino. Él será mi sucesor en el ministerio. Él será un hombre tan próspero y tan abundante que construirá iglesias mucho más grandes que la que yo he hecho. Paz de Cristo, hermanos. Qué gusto estar aquí en la casa del presidente. Hemos visto cómo Dios le ha dado gracia adelante a nivel nacional, ¿verdad? Y les agradecemos mucho su apoyo, su cobertura, y les bendecimos esta iglesia y lo que viene, ¿verdad? Porque sabemos que sus planes son mejores. Y los bendecimos en el nombre de Jesús. Bebé. Dice que está muy contento de estar aquí en la casa presidencial. Vamos a orar ahora sí, hermanos. Voy a pedirle al Padre de esta casa que nos dé la bendición. Padre, te damos gracias en esta hora. Nos presentamos delante de ti para escuchar tu palabra con reverencia. Nuestros oídos están abiertos para atender a tu palabra. Señor, que tengamos tu favor y salgamos edificados en tu bendito nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Usa tu siervo en esta hora. Amén y amén. Gloria a Dios. Gracias. Vamos a tarjeta porque es multimillonaria esa tarjeta. Pueden sentarse, hermanos. Si alguien me quiere acompañar ahí con fondo musical, para mí mejor, hermanos. Más rápido termino o más me extiendo. No sé cuál de las dos cosas me dé. Ahí pueden ver a Melquisedec. Siguiente toma. Melquisedec bendiciendo a Abraham. Dicen que no saben de dónde apareció. Ahí lo ponen como un anciano, pero la Biblia no dice que era un anciano, ¿verdad? Porque ¿sabe quién era Melquisedec? Era Jesús. El que le apareció a Abraham y le recibió los diezmos del botín. Era Jesús. ¿Y sabe qué le dio? Vea qué cambios más raros. Usted le daría todo su dinero, el diezmo de todo lo que usted tiene, a cambio de un pedazo de pan y una copa de vino. Pero dice que Melquisedec bendijo a Abraham y le dio pan y vino. ¿Sabe por qué le dio pan y vino Melquisedec? Porque Abraham estaba teniendo un encuentro con el Mesías futuro. Y el pacto que haría el Mesías sería con su sangre y su cuerpo, que representaba el pan y la copa. Ahí está Abraham, 4000 años antes de la venida de Cristo, teniendo un encuentro con Jesucristo. Porque esto de dinero en el reino de Dios se necesita un encuentro con Jesucristo. Si usted no tiene un encuentro con Jesucristo, con Melquisedec, usted nunca sabrá lo que es dar para el reino de Dios. Usted lo verá siempre como dinero. Pero esto es pacto. Génesis 4:4, porque hay que ir al principio. ¿Alguien alaba a Dios?
Génesis 4:4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel. No los oigo. Miró Dios con agrado a Abel. No me interesa la ofrenda, me interesa Abel. Porque no es quien da más o quien da menos, es quien lo está dando. A Dios lo que le importa no es tu dinero, es tu corazón. ¿Cómo lo estás dando? Era tan impactante la ofrenda de Abel que le estremeció el infierno a Satanás. Tan impactante fue su ofrenda que Satanás se estremeció y sintió que lo que había roto y robado en el huerto del Edén, un joven se lo estaba arrebatando. Por eso vemos ahí, pásame, por ahí eso vemos a Caín, porque Dios vio con agrado a Abel, a Abel y a su ofrenda, porque antes de una ofrenda hay un corazón. Dije, antes de una ofrenda hay un corazón. Porque dice que el corazón, dice que hay que dar con alegría de corazón. Porque lo primero que mira Dios es el corazón. ¿Qué se hizo el que pasa? Si ustedes duran mucho, yo duro mucho, ¿eh? Ahí está Abel ofreciendo. Pasamos a Génesis 22:9. Edificó allí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en el zarzal. Porque no se trataba, otra vez, nosotros siempre nos equivocamos. Pensamos que se trataba de la oveja de Abel. No, no se trataba de la oveja de Abel, se trataba de Abel. Y aquí no se trata de Isaac, se trata del carnero que estaba en el zarzal. Porque el Dios proveerá no era Isaac, era el carnero que estaba ahí. Era Cristo el que estaba ahí amarrado en el zarzal, el suplente de Isaac, el que tomaría nuestro lugar, el que tomaría el lugar de mi vida y el lugar de nuestros hijos. Estaba ahí trabado en el zarzal. Gloria a Dios. Pasemos para ver a Abraham. Vamos a ver a Abraham. Está muy chiquito el muchacho. Pero esa fue la que me encontré ahí, la imagen que me encontré. Está muy chiquito, ese muchacho era mucho más grande, con más edad. No era un niño al que usted podía corretear y agarrarlo y amarrarlo a la fuerza, no señor. Quizá era un hombre, ya. Pero tenía un corazón como el de su padre. Cuando su padre,
Cuando subían, él dijo: papá, aquí está la leña, aquí está el fuego, aquí está el altar y la ofrenda, ¿dónde está? Dios proveerá, hijo, Dios proveerá. ¿Qué necesitamos? Aunque usted no lo vea ahorita, lo verá después, porque está ahí amarrado en un corral, en algún lugar, en un zarzal, está tu bendición. Solo tiene que creerla. Yo he visto la provisión de Dios increíblemente. Por eso quiero hablarles un poquito de mi testimonio, porque tal vez con lo que les vaya a contar, eso tal vez me ayude a que me crean. Porque yo, ¿con qué moral vendría a hablarles aquí de prosperidad económica si no la he visto yo? Ustedes bien saben mi currículum y mi respaldo. Un poquito más bajo. Ya ustedes conocen mi currículum y mi respaldo. La iglesia de Barrio Cuba, que en solo 3 años logramos conquistarla para nuestro Señor. Cuando eso, la iglesia de Barrio Cuba valía 160 millones. Estoy hablando de hace 15 años. Estamos hablando de una propiedad que ahora vale más de 200 millones. Después de Barrio Cuba salí con una mano atrás y otra adelante. Pero seguí dando fruto en medio del fuego de la prueba. Yo nunca he dejado de dar fruto para mi Dios y de conquistar proyectos económicos para mi Dios. En mis 7 años más angustiantes de mi vida, he visto la mano de Dios de una manera sobrenatural. Proyectos económicos como de millones en la casa de Dios en Carpio. Llegué a Carpio y Dios me permitió levantar 3 o 4 proyectos de millones. Lástima que no está el hermano Luis Valle aquí, él sabe. Y en esos proyectos, levantando la segunda planta, llegó un muchacho, uno de los de apellido Lacayo, el morenito, ¿cómo se llama? Yamil. Yamil llegó a ayudarnos a construir, y Yamil se quedó en la iglesia por llegar a construir la segunda planta. Y luego vinieron sus hermanos Enrique y su hermano Darwin, y también se quedaron en la iglesia. Y hoy son los hombres con más economía que sostienen la iglesia de Carpio. De ahí nos fuimos al trabajo misionero con el pastor Raúl Rivera. Asumimos 2 retos, uno en Miramar de Punta Arenas y otro en Pensor de Limón. En Miramar de Punta Arenas nos reuníamos en un corredor de una casita. Y de ahí vimos una iglesia que era del movimiento evangelístico Cruzada de Fe. Y dijimos, vamos a comprar ese templo. Porque solo se reunían 3 ancianos ahí. Dijimos, eso hay que conquistarlo para nosotros. Y compramos esa propiedad. Y como esa construcción era obsoleta ya de los años 60, lo botamos todo y levantamos una nueva casa para Dios. Y luego nos fuimos a
Spencer de Limón, donde nos regalaron una propiedad enorme. Y andábamos de casa en casa reuniéndonos. Por más de un año anduvimos de casa en casa. Hasta que un día yo empecé a buscar dineros para construir la casa de Dios. Y levantamos la casa de Dios creyendo que iba a ser la iglesia más grande del Atlántico. Y solo le hicimos la mitad. Y le dijimos al hermano Rafita, esta es la mitad, porque aquí no van a caber y van a tener que hacer la otra mitad. Y hace unos meses hicieron la otra mitad y aún así no caben. El año pasado fui a la iglesia de Miramar. Me invité solo. Como nadie lo invita a uno, uno se invita solo. Y no es malo, Jesús se invitaba solo. Jesús le dijo a Zaqueo, me es necesario ir a tu casa. Y le dije al pastor, pastor, es necesario ir a tu casa. Y era un día entre semana, pero ¿cómo? No sé cómo, pero reúna a todo mundo. Voy para donde usted. Y llegué. Y lo vi con todos los chunches en la iglesia. Ahí tenían todas las cositas. Estaban viviendo en la iglesia. Digo, ¿qué es esto? Queremos construir arriba, pero no tenemos dinero para construir arriba. Yo le dije, entonces, no sé, pero Dios va a hacer algo aquí. Todos mis inversionistas estaban en la quiebra. Estaban pasando una época horrible. Y empecé a tocar puertas. Y me dicen, no hermano, estamos llevando palo, no tenemos. Pero los días me dice uno de ellos, hermano Carballo, no tengo dinero, pero tengo 2 máquinas. Una vale $8,000 y la otra vale $7,000. La que se venda primero, esa la doy para que hagan la casa. ¿Y qué creen que pasó? ¿Y cuál se vendió? La de $8,000. En una semana me estaba llegando aquí a la tarjetita $8,000. Y nos fuimos a entregar los $8,000 el año pasado. Por eso yo creo en la economía del reino. Yo creo en el reino de Dios. Yo creo que entre más generosos seamos en el reino de Dios, más grande es la abundancia y la prosperidad que veremos. Permítame seguir. Con este respaldo en la economía a favor de la asamblea. Siguiente. Vengo ante ustedes a soltar palabra de liberación, de perdón, de sanidad y milagros económicos. Se lo repito, con este respaldo que he tenido yo a favor de la asamblea, vengo ante ustedes a soltar palabra de liberación, de perdón. Vengo a soltar palabra de sanidad y milagros económicos. Pero siempre hay que ir al principio. Porque el ladrón vino a robar. Y el ladrón era más que un querubín, era un multimillonario, hecho de la belleza, de una belleza indestructible. ¿Sabe por qué a Satanás le gusta tanto esto y esto? Porque él fue hecho con una belleza indestructible, una belleza impecable. Ningún ser en el cielo ni en la tierra ha tenido la belleza que se le dio a Satanás.
Pero fue tan grande su belleza que se creyó más que Dios. ¡Qué idea más descabellada! ¿A quién se le ocurre creer que puede ser mayor que su creador? Usted siempre será criatura y el creador siempre será Él. Y el creador merece honra. Dije, el creador merece honra en todas las áreas de nuestra vida, en la vida espiritual, en la vida moral y en la vida económica. Hay que honrar a Dios. Por eso a Jesús pensaron que lo agarraban con una moneda. Bueno, yo tanto dinero tengo que moneda no uso. Una moneda es también una moneda. ¿Es Córdoba o es Colón? No, una está bien. Y pensaron que lo iban a agarrar con una moneda al creador. ¿Quién piensa que va a agarrar al creador con una moneda, hermano? Y pusieron al César y al otro lado. Y él le dijo, bueno, denle a César lo que es de César. Pero la moneda no solo tiene un lado, tiene el otro lado. Denle a Dios lo que es de Dios. No, Señor, ustedes no me entendieron. Hay algo en mi vida, hay algo en mi tiempo, hay algo en mi espiritualidad y hay algo en mi economía que es de Dios. Eso es intocable. Eso no se puede tocar. El joven, la doncella y el varón tienen la primicia de su sexualidad, que es su pureza sexual. Ese es su diezmo. Y usted no le puede soltar su diezmo a Satanás en un acto de fornicación, porque usted se arruina su vida y arruina sus generaciones. Usted tiene que esperar el día, no importa que sean 40 o 50 años, porque nunca te dejará ni el tren, ni el avión, ni el yate. Mentira del diablo. Dios siempre tendrá la persona para ti, porque el tiempo de los hombres no es el tiempo de Dios. Y le voy a decir una cosa, Isaac no era un muchachito, Isaac tenía 40 cuando se encontró con Rebeca. Y no existe en ninguna parte del mundo historia más perfecta de encontrar la persona correcta que la de Isaac. Porque hay algo en nuestras vidas que no nos pertenece a nosotros, que le pertenece a Dios. Que le pertenece a Dios. Y eso yo no puedo tocarlo. Dios me da a mí 100% de mi salario. Pero hay una parte de mi salario que es intocable. No es para servicios médicos, ni para ahorro. No, Señor. Eso es para honrar a mi Creador. Porque yo soy criatura y Él es creador. Y todo lo que tengo ha venido de Él. Y si no fuera por Él no tendría nada. Sigamos. Génesis 3:6. ¿Qué se hizo? No se me duerma. Génesis 3:6. Y tomó de su fruto
y comió. Y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Entonces se le abrieron los ojotes a ambos. Esto le abre los ojotes a un montón. Oiga, esto le abre los ojotes a un montón. Les mueve el piso un pedazo de papel. Se le abrieron los ojotes a los dos. Entró la ambición. Entró la ambición. Entró el creerse igual que Satanás, mayores que Dios, y que podían deshonrar a Dios y quitarle a Dios lo que es de Dios. No digo nada, los veo muy serios. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Usted puede seguir con delantales. Usted se puede hacer trajes de billetes si quiere. Y por más traje que se pusieron, siguieron desnudos. Dije, siguieron desnudos. Porque el vestido que tenía Adán y Eva era una vestidura resplandeciente. Dios los tenía vestidos a ellos de gloria y de luz. Dice que lo único que nos quedó de ese brillo que tenía nuestro cuerpo son las uñas. Las uñas nada más. Pero todo nuestro ser resplandecía con la vestidura de Dios. Pero hay gente que prefiere cambiar a Dios por estas vestiduras. Está tremendo esto, hermano. Póngame a Adán y Eva ahí con esos rabados. Ahí están. Cambiaron la gloria de Dios por lo terrenal. Hermano, hay cosas muy grandes en la economía del reino de Dios. Cuando usted se mete en la economía de Dios, usted entra en una profundidad abundante de oro. Y cambiar toda esa gloria por esas hojas. Génesis 3:14. Maldita entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente no era Satanás. No oigo nada. La serpiente no era Satanás. La serpiente era un animal igual que todos los animales. Solo que se le metió, dejó que el Satanás se le metiera porque era la más astuta de todas. Pero como se dejó usar para Satanás, recibió su castigo. Y la serpiente se convirtió en un símbolo satánico. Se convirtió en un signo de envidia, de avaricia. Páseme el dibujo para ver a la serpiente cómo era. La serpiente tenía patas. La serpiente no se arrastraba. Bueno, esa está exagerada porque parece un dragón, pero es lo que me encontré, pero tenía patas. Fue después de la maldición que quedó arrastrándose. No se me vayan, deje que termine para que
Tomé un buen concepto. ¿Alguien alaba a Dios? Seguimos. El ladrón, dice Juan 10:10, que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Creo que ese no lo... Sí, ahí está. El ladrón vino a hurtar, a robar y a destruir. Pero Cristo ha venido a tener vida y vida en abundancia. Páseme para que vean ahí donde está buscando cómo robar. Ahí va Satanás viendo cómo robar. Pero Cristo vino a dar vida y vida en abundancia. Génesis 3:18. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Este Satanás metió la mano en la economía. No sé si lo ve, pero Satanás metió la mano en la economía de la humanidad. Torció la economía de la humanidad. Y ahora todo el mundo se desvela por el dinero, pero no por Dios. Y la iglesia ha caído en el mismo juego del dinero antes que Dios. No digo nada. Hay gente que cambia el día de Dios por el trabajo. No, Señor, yo no puedo negociar el día del Señor. El día del Señor es intocable, es de Dios. Yo no lo puedo tomar aunque gane doble. Trabajaba en una empresa antes de irme a pastorear. Trabajaba en una empresa que se llamaba Color Visión en Santana. Y cuando yo llegué ahí, el dueño pertenecía a la sociedad de hombres de negocios cristianos. Entonces él me dice, aquí trabajamos fines de semana, sábados y domingos. Digo, no, señor, yo no puedo trabajar sábados ni domingos. Yo le puedo mostrar a usted mi trabajo, y si le gusta mi trabajo, yo le trabajo de lunes a viernes. Y le gustó mucho mi trabajo y dice, está bien, quédese hasta el lunes a viernes. Unos años después entró el hijo a tomar la administración del trabajo, del negocio. Y me dice, Edwin, porque ese es mi primer nombre, Edwin, aquí trabajamos sábados y domingos. Y es más, a usted le sirve porque usted un sábado y un domingo se puede ganar más de lo que se gana de lunes a viernes. De veras, le digo yo. Pues vieras que no. Yo sábados y domingos trabajo aquí en una obra allá para adentro de Puriscal, una montaña llamada Candelarita, ahí yo me iba a meter jovencito. Y le voy a decir una cosa, todo el dinero que tiene la empresa no me puede pagar lo que Dios me da en esos 2 días. Y cuando se vio acorralado, ¿sabe qué dice, hermano presidente? Entonces, quiera o no quiera, va a trabajar sábado y domingo. A la fuerza, me dice. Ah, ¿con qué así es? No, yo hice un negocio con su papá cuando yo entré aquí. Y si no le sirve así, pues yo mañana mismo le presento mi renuncia. ¿Y sabe qué hizo el patrón? No, tranquilo. No es para tanto, no es para tanto. Siga así como está. Usted no puede negociar lo que le pertenece a Dios. Usted debe trabajar porque todos debemos trabajar. Pero lo que es de Dios no se puede tocar. Usted necesita un día para honrar a Dios y servirle a Dios. Y cuando usted cambia a Dios por dinero, usted va mal. Y su casa va mal.
Ay, 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 ¿a qué horas trajeron a este hermano aquí? Satanás metió las manos en la economía. Y hay cristianos amarrados económicamente, no avanzan, no prosperan, porque no honran a Dios. Génesis 3:18, espinos y acardos. Este es Satanás. Génesis 4:8. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo... ¿Dónde está? Ahí está muerto. Aquí está el hermano Abel, y allá va el hermano Caín. Pero nosotros debemos estar dispuestos al sacrificio. Dije que debemos estar dispuestos al sacrificio de honrar a Dios, aunque eso nos cueste la vida. Yo doy mi vida por honrar a Dios. Y estoy dispuesto a dar mi vida, si es necesario, por honrar a Dios. Pero hay cosas que le pertenecen a Dios que son intocables. Usted no puede jugar con ellas. No oigo nada. Siempre en la iglesia va a haber eso. Dije, siempre en la iglesia va a haber eso. Envidia. ¿Por qué Dios bendice tanto al hermano, a la hermana, y no a mí? ¿Sabe qué usted tiene que hacer? Tomarse una dosis de humildad. Vayan del hermano que Dios está prosperando y díganle: hermano, ¿qué está haciendo usted para que Dios lo prospere tanto? Enséñeme qué hacer para que Dios me bendiga a mí también. En lugar de agarrar la piedra y salir, vámonos al mall a dar una vueltita, a ver cómo le hago la zancadilla. Aprenda de los que están prosperando. Sea humilde, no se llene de envidia ni de amargura. No termine así. Porque ustedes piensan que este fue el que perdió y aquel fue el que ganó. No, señor, este fue el que él ganó. Porque primero presentó la sangre de su oveja y ahora se presentó su propia sangre, la derramó en la tierra por honrar a su Dios, por honrar a su Creador. Porque muchas veces el que nos va a matar no es el del mundo, pastor. El que nos va a matar muchas veces es el mismo hermano de la iglesia. Esto no se mide con dinero, esto se mide con honra. Dije que esto no se mide con dinero, se mide con honra. No está ahí, pero se lo voy a decir. Jesús en el templo mirando cómo echaban los billetotes de 1,000, de 2,000, de 3,000. Lástima, ya no. Vean qué tan mal está Costa Rica que quitó el billete de 50,000, hermano. ¿Saben por qué desapareció el billete de 50,000? Porque en Costa Rica tenemos una mentalidad tan pobre de la economía que no había negocios que te pudieran cambiar un billete de 50,000. ¿Cómo es posible? Y lo que hicieron fue desaparecer el billete morado. Bueno, para los liguistas estuvo bien, pero para mí no. No pude guardar un billete de 50. Yo amaba los billetes morados. Porque es el billete más alto que ha tenido este país. Porque eso es lo que Dios quiere que sus hijos tengan. Lo más alto que puede tener este país es nuestro. Lo más grande que pueda entrar a este país
es nuestro. Nosotros no debemos andar detrás de lo pequeño, sino de las cosas grandes. Pero les decía que todo lo grande comienza con un corazón. Eso era lo que Dios estaba mirando, el corazón de Abel, que Abel iba a morir por su ofrenda. La viuda estaba dispuesta a morir por su ofrenda. Ahora sí necesito la otra moneda. Dame, eche. Ahora sí necesito la otra. Porque la viuda, la viuda no tenía esos billetotes. Solo tenía 2 dracmas. 2 dracmas. Y era todo su sustento. Pero no es la moneda, es el corazón. Porque a ella no le importó que sus 2 dracmas era para comprar el diario de la semana. Y ella dice, prefiero irme a aguantar hambre a la casa. Voy a irle a decir a la familia, a mis hijos, declaramos ayuno toda la semana. Pero yo voy a ir a echar lo que tengo y voy a honrar a mi Dios. Yo voy a honrar a mi Dios. Sonaron las monedillas, todo el mundo con desprecio. Pero Jesús llama a sus discípulos y dice, ¿saben quién dio más aquí en esta canasta? Esta pobre viuda. Porque ella dio todo lo que tenía, todo su sustento, pero los otros dieron de lo que les sobraba. Se lo digo, a Dios no le gustan los sobros. Se lo repito, aunque caiga mal, a Dios no le gustan los sobros. Dios no anda buscando sobros de nadie. A Dios le gusta que le demos lo mejor. Y si lo mejor que tengo son 2 monedas, con eso infarto a Satanás. Cada vez que honramos a Dios le damos un infarto al diablo. No los oigo. Pasemos más rápido. Hablaré de 4 patriarcas, vámonos un poquito más adelante. Ahí, deténgase un poquito. Ahí. Nuestros 4 patriarcas: Abraham, Isaac, Jacob, José. Estas son las dispensaciones para que se ubiquen, porque hay hermanitos que no se ubican en el tiempo, ni se ubican en el tiempo, ni en la profecía, ni en los pactos, no se ubican en nada. Estos son las 7 dispensaciones que ha tenido la raza humana, que se llaman pactos o alianzas que Dios ha hecho con la humanidad. El pacto de la inocencia, el pacto de la conciencia, el pacto del gobierno humano. Este fue con el arca de Noé, este fue con el Edén, este fue en la torre de Babel. Los gobiernos humanos donde no se tomaba en cuenta a Dios. Esta tercera dispensación, donde se empezaron a construir una torre. Esa torre que empezaron a construir no era para poner el nombre del Señor arriba en grande. No, era para ponerse ellos en grande. Y para saber lo poderoso y grandes que eran ellos. Pero no contaron que nuestro Dios es el creador y le puede echar a perder los planes a cualquiera en segundos. A mí me gusta cuando Dios me echa a perder mis planes, porque mis planes nunca pueden ser mayores que los de Él. Dele gracias a Dios cuando le echa a perder las cosas a usted.
Usted tenía planes de hacer tal cosa y no le salió, se le vino al suelo. ¿Sabe por qué es? Porque Dios le plació destruir eso, porque usted estaba levantando gobierno humano. El primer socio suyo en una empresa, en asuntos económicos, debe ser Dios. Usted debe acostarse negociando con Dios y debe levantarse negociando con Dios. No los oigo. Tenga a Dios como su mayor, ¿qué sería? Respaldo. Entonces, viene, no, te vuelvas. Viene la promesa con Abraham. Ahí viene la promesa con Abraham. Y en Abraham se levanta todo el poder económico del reino de Dios. Y en Abraham se levanta todo el poder de salvación para toda la humanidad. Porque fue Abraham el que tocó el corazón de Dios con su fe. Fue Abraham el que tuvo en el encuentro con Melquisedec. Y fue Abraham el que diezmó por fe, sin que existiera ley. Porque la ley existió 400 años después de Abraham. Y 400 años antes de la ley existió Abraham, Isaac, Jacob y José, para que viniera Moisés. Pero ya Abraham había pagado hasta por Moisés. Qué increíble. Ahora sí, pásenla. Porque ¿qué se hizo el cuadrito de 4? Había uno que tiene solo la mitad. Bueno, no importa, volvamos. Ahí está. No, pero este es futuro. Este es la ley, la gracia, la tribulación y el milenio. Imagine que estamos en la gracia. Y todavía falta la gran tribulación y falta el milenio. Pero vamos a devolvernos allá. Vamos para atrás donde estaba. Ahí aquí. Ahora pasemos al texto. Con Abraham. Génesis 14. Y tomaron toda la riqueza de Sodoma y Gomorra y todas sus provisiones. Y fueron y tomaron morada. Pasemos al otro. 14:21. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. ¿No suena bonito, hermano? Porque así lo pone de bonito el diablo. Agarra a las personas y agarra los bienes. ¿A quién no le gusta que le pongan todo así? Esas son las trampas del diablo, hermano. No se deje llevar por dinero. Abraham no se dejó llevar por el rey de Sodoma. Y respondió Abraham y le dijo al rey: he alzado mi mano. Alce su mano, a ver, alce su mano. Levántela para que no se duerma y no le dé hambre. Viera que cuando uno levanta la mano, no le da hambre, hermano. Es un secreto. Levante la mano. He alzado mi mano. He alzado mi mano a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. He alzado mis manos a Jehová, Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Que desde un hilo, oiga, un hilo, desde un hilo hasta una correa de calzado, nada, diga nada, con la mano alzada, diga nada, tomaré de todo lo que es tuyo. No le agarre al diablo basura. Dije, no le agarre al diablo basura. Aunque sean 100 millones, no se los agarre. Porque si vamos a ser multiplicados, si vamos a prosperar, no es por lo que Satanás diga, sino por Dios. Y dice, nada tomaré lo que es tuyo.
Y no digas, yo enriquecí a Abraham. Porque hay cristianos que han prosperado, pero vendiendo sus principios. Han negociado lo que es de Dios. Hay gente que ha prosperado, pero con lo que es de Dios, no con lo de ellos. Ay. Como no dicen amén, digan ay. Dios nos va a enriquecer a nosotros. Y este mensaje es para la casa presidencial. Porque esta es la casa presidencial. Pero en la casa presidencial suceden cosillas. Los diputados hacen cosillas. Parece que esto les mueve el piso. Nosotros hace años solo llegamos a tener un diputado cristiano llamado Carlos Albendaño. El único cristiano en toda la asamblea legislativa. Pero empezaron a cerrar templos y templos, que se levantó la ministra de Salud. Y este hombre supo que Dios lo había puesto ahí para ejercer su poder en el reino de Dios. Y fue y se subió allá a una estatua, la estatua nacional, frente al registro nacional, y ahí protestó, ahí levantó su mano, ahí clamó al Dios omnipotente, y fue escuchado, y fue atendido, y se canceló esa operación del enemigo. Pero años después, de ese mismo partido, entraron 14 diputados a la asamblea. Tú sabes, chico, que tener 14 hombres de Dios metidos en la asamblea, hombres y mujeres cristianos. ¿Se imagina la revolución que podemos provocar en una asamblea? Oiga, esa era la oportunidad de nosotros para darle vuelta a este país. Pero esos 14 les ganó money, mamón. Así se llama esto. ¿Sabe cómo le dice la Biblia? Mamón. Les ganó 14 diputados evangélicos. ¿Y sabe qué empezó a hacer el diablo? Mientras ellos se entretenían con billetitos y salario, el diablo se tenía una goleada. Y en esa época fue que nos metieron el matrimonio igualitario aprobado. Ni cuenta se dieron cuando entró el golazo. Eso fue la vergüenza más grande que ha tenido este país. Estoy quedando en público, que lo vean. Ojalá esto llegue a la asamblea. ¿Saben por qué? Porque hace 3 años Dios decidió acabar con ese partido. Ni uno quedó de ese partido. Porque se dejaron golear por el diablo. Estoy en la casa presidencial y espero que su razón y motivo de vida no sea este, sino el dueño que está sentado en su trono, que eres creador de los cielos y de la tierra, que les va a dar un templo 4 veces más grande que este. ¿No me lo creyeron? Les va a dar un templo 4 veces más grande que este. ¡Mira, va, santa va! Oiga, si usted agarra esto que le estoy diciendo
tu vida cambiará para siempre. Y esta iglesia se disparará a niveles sobrenaturales. Yo no sé usted, pero yo siento la gloria de Dios. Yo siento el Espíritu Santo aquí. Yo siento el fuego. Pasemos rápido. Ya se me fue el tiempo. Entonces, pasemos antes. Entonces Melquisedec, rey de Salem. Porque aquí está el negocio. Este es el buen negocio. Yo no negocio con el diablo, ni con el rey de Salem, ni con el rey de Sodoma, ni con ningún mañoso. Abraham negociaba con el Dios Altísimo, a quien le alzó la mano y le dijo: yo no toco nada del diablo. El diablo a mí no me va a enriquecer. Si yo voy a enriquecer es por la mano poderosa de Dios. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote de Dios, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham, del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendijo y le dijo: sea Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos. No existía ley, no existía levítica, no existían sacerdotes, pero existía un corazón que negocia con Dios, que honra a Dios y lo obtiene por encima de todo. Bajemos. Ahí está Melquisedec bendiciendo a Abraham. Pasemos. Isaac sembró en aquella tierra y cosechó y recibió 100 por 1. ¿Sabe por qué recibió 100 por 1? Porque papá había sembrado primero. Pase. Ahí está Isaac sembrando. Pase. Todos los pozos que sus siervos de su padre habían cavado, los filisteos los cerraron. Ay, es lástima que no tenemos tiempo. Esto es como para un seminario, todo el día. Satanás le cierra los pozos que hombres y mujeres de fe abrieron. Satanás los cierra. Los filisteos le cerraron los pozos que su padre Abraham había abierto. Porque a Satanás le gusta cerrar tu economía, cerrar tus pozos donde suelta Dios la bendición. Pero Isaac volvió a abrir los pozos. ¿Y qué creen ustedes? Había agua viva. Había agua viva. Vea, encontraron allí un pozo con aguas vivas. Dije aguas vivas, porque lo que Dios da es una fuente de agua viva, de donde sale nuestra provisión. Seguimos. Ahí está abriendo pozos. Siga. Jacob se encontró con un Dios poderoso en su sueño y se encontró con ángeles. ¿Qué era lo único que tenía Jacob? Una vasijita de aceite que llevaba aquí y una piedra que se encontró para dormir esa noche. Y ahí se acostó Jacob y tomó la piedra de almohada. Y mientras se dormía, se abrió el cielo. Diga conmigo, se abrió el cielo. Con la mano alzada, se abrió el cielo. Alce la mano que quita el hambre. La mano arriba quita el hambre. Se abrió el cielo. Diga conmigo, se abrió el cielo. Se abrió el cielo. Se abrió el cielo sobre Paraíso. Se abrió el cielo sobre Cartago. Y la basata va. Se abrió el cielo. Y bajaron ángeles. Y subían ángeles.
Y una voz le dijo desde la escalera, con voz poderosa, Dios prometiéndole riquezas y multiplicación a Jacob. Pasemos. Ahí está José soñando. Pase para que no se me duerman. Se levantó Jacob de mañana. Tomó la piedra que tenía en la de cabecera. Tomó la piedra. Tomó el aceite, que era lo único que le quedaba, y lo derramó sobre la piedra. Aleluya, ita masaya. Utana masata maya. Ira masata. Ira masara maya, tira maya. Derramó aceite y llamó a el lugar de aquel lugar Betel. Antes se llamaba Luz, pero ahora se llama Betel, casa de Dios. Casa de Dios. Y hizo Jacob un voto. La masita vaya, sala, vaya. Diciendo: Dios, si Dios fuere conmigo y me guardara en este viaje que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir, y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. Y esta piedra que he puesto por señal, será casa de Dios. Dije: será casa de Dios. Y de todo lo que Él me diere, el diezmo apartaré para ti, Señor. Y la masota más. Aquí está Dios. Yo siento fuerte al Señor aquí. Yo siento que esta iglesia se va a disparar. Algo sobrenatural y grande viene para acá. Los ojos de Dios están sobre aquí, sobre esta casa. Todo el que quiere hacer un voto con Dios, yo traje una piedra para ti. Yo traje una piedra, el que quiera hacer un voto con Dios. Pase. Ahí les va a quedar. Ahí les dejo la enseñanza para que, porque es muy larga. Siga. Pare. Ahí. Ese día que Jacob ungió la piedra y hizo un voto con Dios, pasaron muchos años, pero ese voto que hizo Jacob con Dios lo marcó para toda su vida. Y Dios dijo un día: ese hombre que ungió esta piedra y declaró que este lugar es casa de Dios, yo lo voy a volver a traer aquí, y lo voy a quebrar, y lo voy a transformar, y le voy a quitar el Jacob, y lo voy a convertir en Israel. Porque cuando usted no le niega nada a Dios, cuando usted se lo da todo a Él y hace un voto con Él, Dios te cambiará el nombre.
Quiero que traigan los niños también. Los niños deben ver esto. Ya salieron los niños, ¿verdad? Los niños deben estar aquí. Porque los niños van a tener una iglesia 4 veces más grande que esta. Oigan, dígale a su hijo: hijo, ve a esta iglesia. Esta iglesia será 4 veces más grande. Muy pronto. Debemos estar dispuestos al sacrificio. José fue vendido. José fue vendido. Pase. Antes. El que fue vendido de esclavo ahora era el gobernador de toda la nación de Egipto. Oiga, yo quiero decirles una cosa. Ustedes no están midiendo el nivel profético que tiene su iglesia. Pero este hombre que ustedes ven ahí, es el José de nuestros días. Es el hombre que Dios trajo de tierras ajenas, de tierras extrañas. Lo trajo aquí a gobernar en este país con la riqueza del Dios Altísimo. Vean eso. Aquí está. Siento fuerte a Dios, hermano. Siento fuerte a Dios. El centro de convenciones. Vamos a disfrutar centro de convenciones, chicos. Nos vamos a lucir como nunca. Oiga, 2.300 personas van a estar ahí escuchándolos. Pero todo comienza aquí. Si son excelentes aquí, serán excelentes allá. Y voy a decir algo antes que se me vaya y quede mal con Dios. No sé dónde están Díaz, pero Dios me dijo, ahora que estaba ahí, que extrañaba su voz y sus cantos. ¿Dónde está, pa? Me dijo Dios que extraña tu voz y tus cantos. Ahora se sale de allí y nos viene a cantar. Ustedes están en la casa del presidente. Y Dios los quiere engrandecer al nivel con Él. Oiga, a nivel con Él. Tanto que los viajes de Él pueden ser caravanas de ustedes detrás de Él en carros del año, siguiéndolo en sus viajes. Se encontró con los que lo vendieron, pero les dijo: no se preocupen, más bien todo lo que me hicieron ustedes me empujaron a donde estoy ahora. Porque toda esa adversidad de la gente en asuntos económicos nos va a empujar al lugar donde Dios nos lleva. Dije, Dios nos lleva a un lugar preeminente, de reino, de grandeza y de gloria. Siga. Papá, llegó papá, siga, ahí. Y mientras comían, lo que 400 años antes vio Abraham, está sucediendo ahora hace 2000 años. Se sienta Jesús con sus discípulos y dice, mientras comían, tomó Jesús el pan
el pan que tomó Melquisedec y bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo: tomad y comed, que este es mi cuerpo. Tomando la copa que tomó Melquisedec con Abraham, y habiendo dado gracias les dijo: bebed de ella todos, porque esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para el perdón de sus pecados. Nosotros no le damos a Dios para que nos salve, le damos a Dios para extender su reino. Dios lo tiene todo y no necesita nada de mí ni de usted. Él es el dueño absoluto de todo. Pero le gusta que sus hijos sientan lo que Él siente. Lo que sintió Abel, lo que sintió Abraham, lo que sintió Jacob, lo que sintió José. Que lo sintamos. Y esto no tiene que ver nada con la ley, porque ni existía la ley siquiera. Usted no da porque no quiere. Usted no da porque ha decidido creerle al reino de las tinieblas. Pero los que estamos en el reino de Dios hemos aprendido que esta es nuestra mayor provisión. Pase ahí. Pase. No, devuelvas. No, siga. Adelante, ahí. En las alianzas del mundo, con sus vicios, sus deseos, nunca tuvimos temor de entregarlos. Usted ve que la gente nunca tuvo miedo de entregar todo. Hay gente que lo perdió todo en un casino. Hasta la familia hipotecaron. Hay gente que lo entregó todo y lo perdió todo. Ahí en las calles de San José, y me imagino que aquí en las calles de Cartago también, debe haber personas de la calle que fueron negociantes, que tuvieron profesión y lo negociaron con el diablo y el diablo los dejó en la calle. Pero conozco gente de esa misma calle que alzó sus ojos a Dios e hicieron un voto como Jacob y hoy son grandes empresarios. Ahora, por eso es tan normal en el mundo que se gaste dinero en lo que sea: prostitución, pornografía, drogas. Oiga, usted puede gastar dinero en lo que le dé la gana: narcotráfico, prostitución, pornografía. Usted puede dar dinero en todo lo que usted quiera y nadie te dice nada. Pero haga un pacto con Dios y empiece a darle a Dios, a ver cómo no se le viene el mundo encima. Hasta la familia se te viene encima. Porque el diablo odia los pactos con Dios. Bajemos. Subamos. Igual, más arriba. Igual que Adán y Abel, Abraham, Isaac, Jacob, José, hasta Cristo. Todo lo que hacemos por un encuentro sobrenatural con Dios y por medio de la fe de Abraham, entramos en la presencia de un Dios para ofrecerle honra. Dije ofrecerle honra. Pase. Estamos bajo el nuevo pacto, un mejor pacto. El que creyó a Abraham y le fue contado por justicia, y esperanza contra esperanza, y se mantuvo fiel hasta el sacrificio de su hijo, para que hubiera un carnero tenía que haber un corazón, un padre y un hijo dispuestos a sacrificarse por obediencia.
Póngame la imagen. Jesús hizo un pacto con su iglesia. Y ese pacto no tiene que ver nada con el pacto levítico. Esto es entre Abraham y la iglesia. La iglesia y Abraham. El tiempo de la ley solo fue un tiempo a la fuerza. Todo era a la fuerza, todo era forzado. Y lo que no daba lo mataban por no hacerlo. En la ley se escribió una maldición, que el que no diezmara y ofrendare sería maldito. Pero nosotros no estamos bajo maldición, porque Cristo llevó toda maldición. Sí quiero aclararle que si usted no da dinero, tal vez se salve. Pero usted se habrá privado de haber sido una persona muy próspera y abundante. Usted se habrá privado de extender el reino de Dios a otras naciones. Porque el único misionero que tenemos de Costa Rica es el hermano William Leiva. ¿Dónde está Huguito? ¿Dónde está Hugo? Es su hermano el único. Pero Costa Rica ya debería estar exportando muchos misioneros. Pero para eso necesitamos un nivel económico grande. Yo propongo en esta mesa que empecemos a hacer fondos para misiones y que nos propongamos poner un misionero en algún país. Y puede ser cualquiera de ustedes, muchachos. Cualquiera de ustedes puede ser. O hasta yo, porque yo todavía me siento muchacho. Los que hacemos pacto con Dios no nos envejecemos. Yo me siento más joven que cualquiera de estos chiquillos. Y tengo más fuerza que cualquiera de ellos. ¿Y sabe a quién le debo esa fuerza y esa salud? Al Dios Altísimo con el que hice pacto. Yo sé que aquí está la presencia de Dios y se va a mover de una manera extraordinaria. Porque yo traigo piedras para que hagamos votos. Pero déjenme terminar un momento con esto. Silencio. Voy a terminar con esto. Yo llegué a la Asamblea Apostólica a los 9 años. A los 9 años el Señor me llenó con la promesa del Espíritu Santo. Siendo un niño como ellos, yo recibí la promesa del Espíritu Santo. Por eso no hay que perder el tiempo con los niños. A los niños hay que traerlos al altar para que Dios los llene con el Espíritu Santo. La hermana Socorro Molina y la hermana Antonia Acevedo nos llevaban al altar y así recibíamos el Espíritu Santo. A los 15 años me bauticé. Ya era un gran constructor. A los 16 yo ganaba un buen salario. Pero era agarrado y mezquino hasta la mélula. Y yo decía, darle al pastor, a ese vago, yo no le doy nada. Yo decía así. Y pasaban los domingos y repartían y yo me hacía el ruso. En una semana Dios quebró esa arrogancia y ese orgullo. Una semana, tenía yo 16 años. Una semana, pongo Faro del Caribe y dan una enseñanza de los diezmos. Voy el jueves al culto y dan el hermano Tulio da una conferencia de los diezmos. Tome, papito. Llega domingo, cátedra del aire. ¿Se acuerdan de cátedra del aire en las mañanas? Los diezmos. Y me hizo Dios liquidado y caí al suelo y le dije, Señor, si eso es lo que quieres, lo voy a dar, pero no me nace hacerlo. Lo voy a dar a la fuerza. No hay como negociar con Dios. Esto no se negocia con hombres, sino con Dios. Y llegué al culto, pasaron los sobres y lo agarré. Y le dije, Señor, yo voy a dar, pero no lo doy de corazón, lo doy de mala gana. Y ni quiero darlo, lo doy porque usted dice que lo dé. Y los eché en el sobre. Llegó el lunes, oiga, lunes en la mañana. Estaba yo en un proyecto de 3 pisos, era carpintero.
y voy entrando por las puertas de la construcción y me sale como salió Melquisedec. Me salió al encuentro el maestro de obra, hermano Hugo, y me dice: Edwin. Sí, señor. Vieras que he estado viendo su trabajo. Qué bien trabaja usted, me dice. Es más, me lo voy a llevar para los otros proyectos, porque usted trabaja mejor que los viejos. Y quiero decirle que usted, a partir de esta semana, va a tener un aumento de salario. Y el aumento de su salario es tanto. Cuando él me dice lo que me subió, no era ni la segunda parte de lo que yo había dado. Oye, hermano, no era nada los diezmos que yo había puesto el domingo. Pero en lugar de sentir alegría, sentí un dolor en mi corazón. Y me dice: ¿no se alegra? Sí, sí me alegro. Lo que pasa es que tengo un asunto que arreglar con el de arriba. Y me fui a uno de los edificios y me arrodillé ahí. Me arrodillé y le dije: Señor, esto es lo que querías. No me querías quitar nada. Lo que querías era darme. Y yo te prometo que a partir de hoy te voy a dar los diezmos de todo lo que tú me des. Me des o no me des, yo te hago un voto esta mañana. Y así lo he hecho por 40 años. Hoy se enciende el fuego en el altar, una iglesia lista para avanzar con visión, pasión y unidad. Monte Oreb se vuelve a levantar.